nefrones, y que esos nefrones tienen un origen biológico a los tubos colectores, y que nefrones más tubos colectores se van a llamar tubos uriníferos, ¿sí? Y que el nefrón tiene entonces varios elementos. Tiene una cápsula de Bowman, un tubo proximal, una asa de Henle y un tubo distal. ¿Quién tiene un marcadorcito, por favor? Ay, Felipe. Sí, acabo de Y entonces podemos decir lo siguiente, que la sangre se está filtrando varias veces en el día por esos riñones, que cada minuto al riñón le llega una cuarta parte del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El volumen de sangre que sale por minuto, y 25% está llegando a los riñones. Que enfermedades de los riñones pueden comprometer el corazón, o enfermedades del corazón pueden comprometer los riñones. Que hay enfermedades crónicas que van a dañar los riñones, la hipertensión. Si una persona se descuida y no se trata bien su hipertensión y nunca se está examinando la presión arterial, podría entonces ahora 17 de mayo, entonces hay que revisar la presión, porque una hipertensión descontrolada va a dañar todo el sistema cardiovascular y daña los riñones. Enfermedades crónicas lo van a comprometer, enfermedades autoinmunes van a dañar los riñones, ¿sí? Y entonces tiene múltiples funciones el riñón, es vital, son órganos trasplantables, se puede vivir con un solo riñón, ¿sí? Y él nos va a regular el volumen de líquidos, pues vamos a perder orina, normalmente no tenemos que acumular esa orina, si fallaran pues nos edematizaríamos. Tiene funciones como son, por ejemplo, la de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, el pH. Vamos a metabolizar productos del metabolismo de las proteínas, y de ahí de esas proteínas vamos a sacar urea, creatinina y ácido úrico, que serían los productos de eliminación del propio metabolismo de las proteínas. Entonces filtramos la sangre de los riñones, eliminamos desechos y toxinas, formamos la orina, regulamos los líquidos, regulamos el pH, regulamos los electrolitos, el sodio, el cloro, el potasio, el bicarbonato. Minuto a minuto los riñones saben cuánto necesitamos eliminar y cuánto necesitamos recuperar. Recuperamos mediante un proceso de reabsorción moléculas pequeñas. Por ejemplo, la sangre lleva 100 miligramos de azúcar por decilitro. La glicemia, digamos que normalmente hasta 100. En la barrera de filtración vamos a pasar el plasma hacia un sitio que se va a llamar espacio de Bowman, y de ahí ese filtrado que tiene los mismos componentes del plasma van a empezar a viajar por el nefrón y se van a empezar a absorber, a reabsorber, a modificar, y normalmente de ese filtrado que lleva el 100% de la glicemia que teníamos en la sangre, en la orina no debe aparecer en condiciones normales glucosa, porque absorbemos esa glucosa en el trayecto por donde va pasando, en un sitio que veremos después. Vamos a reabsorber las condiciones normales, la glicemia, y vamos a aparecer en la orina glucosa, y también vamos a jugar con el sodio, el calcio, los fosfatos, en fin. Regulamos la presión también gracias a los riñones. Producimos unas sustancias que mantienen la presión dentro de su rango. La hidrolepina, renina, nos van a ayudar a mantener esa presión dentro de ese rango. Los riñones son órganos endocrinos, les producimos hormonas, eritropoyetina, la vimos por allá en sangre, y hematopoiesis, la proteína que estimula la formación de glóbulos rojos. Pero también aquí vamos a activar todavía más la vitamina D, vamos a agregar un hidroxilo y la vamos a hacer mucho más eficaz. Vamos a producir aquí prostaglandinas también, vamos a producir aquí prostaglandinas, eritropoyetina, le vamos a poner el hidroxilo a esa vitamina D, ¿sí? Y entonces en este sentido es un órgano endocrino. Si tuviéramos un problema renal y el riñón estuviera ya muerto casi, ya para sacarlo en un trasplante renal, todas estas funciones se pierden. Entonces el paciente no va a filtrar la sangre, no va a eliminar desechos ni toxinas. En vez de eliminar los productos del metabolismo de las proteínas, que son cuáles,
urea, creatinina y ácido, empieza a acumular eso en la sangre y entonces en sangre aumentan los productos del metabolismo de las proteínas. Entonces en sangre vamos a tener más urea, más ácido úrico, más creatinina. Y eso le sirve al médico, a ustedes, para saber si el paciente tiene un daño renal o no, le aumentan esos niveles. ¿Listo? Entonces sigamos aquí con el daño del riñón. Entonces va a perder estos líquidos, estos iones, estas moléculas, no va a regular la presión, puede tener hipertensión arterial y la función endocrina se pierde. ¿Listo? Pasemos a la siguiente. A veces habrá que hacer biopsias, la mandará al internista, no nosotros como médicos generales. En caso de que falle el trasplante renal, bueno, ya empezamos la clase. Entonces, cuando falla el trasplante renal, hay que mirar a ver y sacar muestrecitas de ese riñón. Cuando un parte orina sangre, eso es normal, hay que tomar muestras de ese riñón. Cuando un parte elimina mucha proteína, hay que tomar muestras para ver qué es lo que está pasando en ese riñón. Siguiente. Entonces hay unas agujas especiales. Siguiente. Miren acá, tienen un canalcito. Esto se mueve, se inyecta, se mete allá al riñón, se baja esta cápsulita y aquí quedó el pedacito de biopsia y se saca. Siguiente. Siguiente. Hay unas coordenadas que sabemos dónde se va a funcionar para sacar esa muestra. ¿Quién daña los riñones? Llegan a insuficiencia renal crónica, la diabetes, la hipertensión, el lupus, consumo de medicamentos, drogas y cualquier enfermedad crónica. Siguiente, aquí están los riñones, en la parte posterior, ahí están las fosas renales, ¿cierto? Siguiente, y entonces esas fosas renales están en relación con T12 y L3, ¿cierto? Y con las últimas vértebras, costillas también flotantes, ¿cierto? Siguiente, aquí tenemos relaciones de el riñón. Encima está la glándula suprarrenal, en el derecho está en relación con el hígado, con el colon, con el yeyuno, y el izquierdo va a estar en relación con el estómago, con el yeyuno, con el páncreas y con el vaso. Siguiente. Devolverte un segundito. En la parte posterior vamos a tener aquí, al lado y lado de la columna vertebral, estos músculos. Entonces vamos a tener ahí el transverso del abdomen, el cuadrado lumbar y el psoas mayor. El riñón está en relación con esos músculos, ¿cierto? El derecho está más bajito porque el hígado lo desciende un poquito más. Siguiente. Pues en relación con el derecho con el hígado, colon, yeyuno, el izquierdo con estómago, vaso, páncreas, vaso, colon y yeyuno. Siguiente. Si miramos un paciente de lado, digamos que estamos mirando un paciente de lado desde acá. ¿Listo? Esta sería la columna vertebral, este sería el diafragma. Y aquí estaría el riñón. Entonces, a ver, hay pacientes en una reacción violenta, pueden llegar a estar heridos con una puñalada al lado de la columna vertebral. Y en estos sitios, a nivel de T11 y T12, esa puñalada puede comprometer el tórax y el abdomen. Entonces, una herida toraco-abdominal. Que si a un paciente le llega con esa herida en ese sitio, debe mandarlo a que le miren, hagan la laparoscopia y pongan puntos acá porque esto se va a comunicar y aparte se va a complicar. Si uniría el tórax con el abdomen, ¿cierto? Entonces vamos a poner las lesiones posteriores paravertebrales a nivel de T12, pueden lesionar diafragma, parte posterior de los riñones, más fácil si es el izquierdo por estar más alto que el derecho. Entonces recordamos que los riñones son retroperitoneales, al igual que la glándula suprarrenal, páncreas, aorta, bueno, en fin, están en relación con esta estructura. Siguiente. Que hay una grasa que nos vuelve, ¿cierto? Que son retroperitoneales, una grasa peritoneal y que hay una fascia renal que también ya está directamente en relación con la cápsula. Siguiente. Aquí están los riñones y habría una línea si se necesitara tomar una biopsia. Línea medioespinal para espinal, aquí siguiendo con la trayectoria de las costillas. Siguiente. Y entonces pesan 150 gramos, tienen unas dimensiones de 12 por 6 por 3, cada minuto le llega 25% del gasto cardíaco, consumen 2 veces más oxígeno que el encéfalo, creíble, ¿cierto? Y reciben 7 veces más flujo sanguíneo que el encéfalo, como que pensaran que necesitan más oxígeno que el encéfalo, 2 veces más oxígeno que el encéfalo y 7 veces más sangre, ¿sí? Y
cada día estamos pasando la sangre por allí 20-25 veces, ¿sí? Está sostenido, entonces por esa grasa perirenal no tiene ligamentos que lo sostengan, sino que esa grasita lo pone en su sitio. Si un paciente se enflaquece, pierde esa grasa, los riñones se pueden ir moviendo y llegar a la pelvis, riñón descendido. Siguiente. Miren que lo que decíamos, que enfermedades del corazón que llegan al riñón, enfermedades del riñón van a afectar al corazón, ¿cierto? Siguiente. Este sería el líquido, ¿cierto? Por aquí llega la arteria, sale la vena, sale el ureter, los linfáticos, ¿cierto? Los nervios, y entonces el riñón visto en fresco, la parte de afuera, la corteza, tiene un aspecto microsangrante y es más rosado, más rojizo, porque tiene más irrigación. El 90% de irrigación se va para la corteza, y en la corteza se mete también a la médula. La corteza se mete hacia el centro del riñón, es decir, que la corteza no solamente está en la parte periférica, sino que también nos va a separar a estos triángulos, que es uno de los lados de las pirámides medulares. Entonces por aquí se va a ver corteza, por aquí separando las pirámides, corteza. ¿Listo? En cambio, la médula va a tener un aspecto más pálido, estriado, microsangrante. ¿Por qué microsangrante? Porque allá nos vamos a encontrar el sistema portorrenal. ¿Se acuerdan que la microcirculación está formada por una arteriola que da origen a los capilares y a las venas, ¿cierto? Y de aquí salen las venas, microcirculación? Pero en el riñón va a aparecer una variación de esta microcirculación, y es el sistema portorrenal, donde el capilar, normalmente el capilar hemos dicho que permite la salida de líquido, la salida de oxígeno, ¿cierto? Que hay que tres tipos de capilares, continuos, sinusoidales, fenestrados. Aquí lo vamos a encontrar los fenestrados, los que tienen huequitos, pero también recuerden que ese endotelio fenestrado a su alrededor tiene una lámina basal, ¿listo? ¿Cierto? Los capilares que Daniela se sabe muy bien, un primer cilindro con huequitos fenestrado, tiene el capilar fenestrado y por fuera la lámina basal. Entonces son dos cilindros, uno y otro, ¿cierto? Aquí lo dibujamos, ¿listo? Entonces microcirculación, arteriola, capilar, vénula, lo normal. En el riñón va a variar esa microcirculación. Vamos a encontrarnos con que viene una arteriola, se capilariza, y no voy a hacer este cilindro, sino que hacer una rayita, porque y ahí eso se ramifica y forma una madeja de capilares, que después, en vez de seguirse con quién, con una vena, se sigue con quién, con una arteriola, y esto es el sistema portorrenal. Y voy a dibujar solamente un capilar, no voy a dibujar esa madeja de capilares. Entonces Daniela me dice que dibuje aquí un cilindro, que le haga huequitos, que separe esas células unas de otras, ¿cierto? Y que esas células endoteliales tengan huequitos, y que por fuera le ponga ¿la qué? Lámina basal. Y que si yo lo quiero ver en corte transversal, pues hago esto: una célula endotelial, un epitelio plano del endotelio. Aquí le hago huequitos para que pensemos que ese cilindro es discontinuo, ¿cierto? Aquí puedo dibujar otro núcleo de otra célula acá, pero me acuerdo de que este endotelio es fenestrado con hueco, ¿cierto? Y por fuera dibujo ¿a quién? A la lámina basal. Entonces yo lo puedo dibujar como me dé la gana, así, visto como por fuera, como un cilindro, pero lo puedo cortar transversalmente y lo puedo crear así, ¿cierto? Esa es la variación de la microcirculación. Entonces es una arteriola que se va a conllevar a los capilares, no es solamente uno, sino que es como un glomero. El capilar se ramifica, eso. Entonces se ramifican diferentes capilares, Eso. y los Digamos que capilares a la arteriola. este es la arteriola, ¿listo? Y da origen a un capilar, otra da origen a otro capilar, se ramifica y da origen a otro capilar, y todo esto forma una madeja, ¿vale? ¿Cierto? Y esa madeja es lo que se ve como puntos sangrantes en la corteza. La corteza en fresco va a mostrar puntos sangrantes, que equivalen a la madeja de capilares ahí múltiples veces. Y es como un reflejo, podemos decir que esos capilares están viendo, pero no están viendo, porque tienen el diámetro de un glóbulo rojo, y a simple vista no la va a ver, pero si hay 2, 3, 100, 40, 50 punticos con la sangre ahí, se van a ver como puntos microsangrantes en la corteza. ¿Vale? ¿Listo? Listo. Entonces, este sería un capilar visto por encima o visto en corte transversal. Y la pirámide renal, entonces tuvimos una pirámide renal. Entonces,
dibujemos esta pirámide, dibujámosla aquí, dibujemos la base que hacia arriba, que la base sea un rectángulo, ¿cierto? Y la pirámide normalmente termina en punta, ¿cierto? Entonces digamos que esta es la pirámide renal, ¿cierto? Y que vista en 2 dimensiones es un triángulo, entonces estamos viendo solamente una cara, pero tiene 4 caras, y es pero puede ser una pirámide de 5 caras o de 6 caras, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces aquí pensamos pues que es una estructura tridimensional que en el dibujo muestra aquí una forma de triángulo, que la base la va a tirar hacia dónde, hacia la corteza, y la puntica ápice la va a tirar hacia dónde, hacia el hilo, ¿cierto? Listo. Y entonces que pueden haber 8, 10, 12 según el libro, pirámides regulares, y que la corteza está alrededor de esa pirámide, tanto en la base como en los lados, y que aquí la corteza se metió a dividirnos 2 pirámides, separarnos 2 pirámides vecinas, y que un lóbulo que es esto, que esto que estoy señalando ahí, una pirámide más la corteza que lo rodea, eso es un lóbulo, listo, ¿sí? Y entonces que el riñón son múltiples tubitos, que esos tubitos hagan de cuenta que ustedes empiezan a entrar en una bomba cilíndrica, listo. Entonces digamos que esta es la bomba, listo, entonces empezamos a entrar desde acá, y esa bomba empecemos a hablar desde aquí. Entonces esa bomba en la parte distal se vuelve como una bomba redonda, como una bomba de piñata redonda, listo. Y digamos que esta es la bomba y que esa bomba es una parte del nefrón y que seguimos soplando y que lo que le sigue a la bomba se torció, se contorneó, en fin, listo. Y que seguimos inflando ese tubito y le dio por el tubito meterse a la pirámide renal, entonces aquí la metemos a la pirámide renal y después de meterse a la pirámide renal vuelve y sale, se mete hacia la corteza, hacia arriba tenemos corteza y hacia abajo tenemos médula, listo, de esta base de la pirámide hacia arriba corteza y hacia abajo médula. Entonces seguimos inflando y esta partecita se metió ¿a dónde? ¿A la dónde? A la pirámide medular y volvió a salir ¿a dónde? A la corteza, pasó por este ladito y aquí le dio por torcerse otra vez, listo. Entonces tenemos estos elementos, primero, segundo, tercero y cuarto, y le vamos a dar el nombre a esos elementos del nefrón. Entonces el nefrón, el doctor Molina, me imagino que se los dijo, tiene primero que se llama ¿qué? Cápsula de Bowman, ¿cierto? Segundo que se llama ¿qué? Tubo proximal. Tercero se llama asa de Henle y cuarto se llama tubo distal, listo. Este dibujito hay que hacerlo 1.450.000 veces para uno poderlo aprender, listo. Entonces ahorita lo hacen, mañana lo hacen y madrugan a hacerlo porque así garantizamos que lo aprenden. Si no más miran acá, ni siquiera se les ocurrió hacer un dibujito allá, olvídense que van a llegar a ser médicos, a entender que está pasando con el riñón, listo. Entonces este dibujito nos sirve para pensar que arriba hay que, Daniela Pérez, arriba hay que, esto lo llamamos como corteza, hacia abajo tenemos que médula. El nefrón lo acabamos de dibujar entre todos, ¿cierto? Y ese nefrón tiene 4 elementos. El elemento primero se llama ¿cómo? El segundo se llama, el tercero, el cuarto. Este dibujo nos sirve para saber dónde están los elementos. La cápsula de Bowman, ¿dónde está ubicada? El asa de Henle, ¿dónde está ubicado? El proximal, ¿dónde está ubicado? Proximal es 2. Miren el 2, ¿dónde está? En la corteza. El tubo distal. ¿Dónde está el tubo distal, el número 4? ¿Dónde? La arriba corteza, abajo médula, listo. Bueno, entonces aquí en este capilar que tiene huequitos, este sistema portorrenal hace que el plasma sea filtrado, porque ahí hay una presión hidrostática. La presión, pueden pensar que este corazón, ¿cierto?, es más bien una canilla, ¿cierto? Una canilla que está dejando entrar el agua y abrimos esa canilla mucho y entra esto a presión, listo. Y esa presión hace que a través de estos huequitos se filtre la sangre y llegue a este sitio que se va a llamar espacio de Bowman. ¿Y qué sale de aquí de la sangre? El plasma. Esto es plasma.
plasma filtrado. Y como se filtró ahí, eso se llama filtrado plasmático, ultrafiltrado, filtrado glomerular mejor, porque salió de los capilares glomerulares. Esto aquí se llama de filtrado glomerular, que es que el plasma. ¿Y el plasma qué es lo que es? Cuando vimos sangre, que le poníamos a centrifugar la sangre y en ese tubito quedaba al fondo glóbulos rojos, encima glóbulos blancos y plaquetas, y encima ¿qué quedó? El plasma. El plasma tiene el azúcar en una determinada concentración, el sodio igual que en la sangre, el bicarbonato, todo igualito a la sangre. Filtramos la sangre y eso se llama plasma. Aquí filtrado glomerular. Listo, estamos. ¿Cuántos elementos tiene el nefrón? 4, ¿cierto? Cápsula de Bowman, proximal, asa de Henle y distal. Este filtrado glomerular, si lo pudiéramos recoger en un día, no está pasando 20, 25 veces la sangre por los riñones, si lo pudiéramos recuperar tendríamos 120 litros de filtrado glomerular. Pero ¿cuántos litros orinamos al día? Digamos 1 litro. Entonces digamos que más del 99% de este filtrado que se está formando todo el día está pasando por estos tubos y se está reabsorbiendo, porque al final solamente va a salir 1 litro de orina. ¿Sí? ¿Entendimos eso? Si pudiéramos recoger el plasma que está cayendo en todos nuestros nefrones en un día, tendríamos 180 litros. Es decir, 180 litros están llegando acá a nuestros nefrones, pero están pasando por todo este tubo y se está reabsorbiendo casi todo. Y dejamos solamente 1 litro para botarlo al día en orina. ¿Estamos? Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo siguiente. El glomérulo es ¿qué es el glomérulo? Los capilares que se forman en mayo, que se pueden ver macroscópicamente como punticos sangrantes. Eso es un lóbulo renal, no. Ya sabemos que es un lóbulo. ¿Qué es un lóbulo esto? Pirámide más lo que lo rodea la corteza. No hemos mencionado lobulillo renal todavía. Ya vamos a llegar allá. ¿Listo? Un lobulillo se da un pedacito del lóbulo. ¿Cierto? Vale. Entonces ahorita vamos a cortar un pedacito aquí del lóbulo. Este pedacito lo vamos a llamar lobulillo. Listo, enseguida llamamos eso lobulillo. Entonces miren ¿qué son las columnas renales de Bertin? Son la corteza que se viene a meter aquí entre quienes. Entre los pirámides. Eso se llama columna de Bertin. Listo, ¿cuánto de esto que se llama aquí? O sea que eso me está separando aquí. A las pirámides. ¿Cierto? Es continuación de la corteza metiéndose hacia el limbio, separando 2 pirámides medulares. ¿Listo? Miren, esa médula solamente recibe el 10% de la circulación, por eso es más pálida. Pero también es pálida, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos metiendo a la pirámide? ¿Qué es esto, por favor? El asa de Henle. El asa de Henle. Entonces ya sabemos que allá en la médula hay asa de Henle. Y miren, ese filtrado glomerular cae aquí, que ya vamos a llamar espacio de Bowman, llega tal, al proximal, al asa de Henle, baja, sube, al distal. ¿A quién le entrega la orina en formación el túbulo distal? Se lo vamos a entregar a este tubo. Este tubo en azul lo vamos a llamar tubo colector. Y ese tubo colector van a pensar por dónde va pasando ese tubo colector. Aquí está la luz del tubo colector, aquí como cortado transversalmente. Listo, aquí imaginándolo que tiene una luz, voy a borrar acá para que queremos pasar la orina por ese tubo, voy a borrar acá para que la orina siga pasando, voy a borrar aquí para tener idea de que eso es un tubo. Y entonces, ¿quién me puede decir a dónde va a llegar ese tubo? Esto tiene un montón de huequitos acá y esto se llama área cribosa. Este ápice es la papila de la pirámide. El ápice lo vamos a llamar papila también. Y ahí hay un montón de huequitos para que deje entrar a quién, para que ahí drene a quién. ¿Qué es lo que estoy señalando aquí? Entonces el tubo colector trae orina en formación, ¿cierto? Y la va a drenar ¿en dónde? En el área cribosa de la papila, de la puntica de la pirámide. ¿Listo? ¿Y a quién le va a entregar la orina esto? Al cáliz menor, ¿cierto? ¿Listos? ¿Estamos? Entonces aquí un tubo colector. Entonces me va a decir Daniela Pérez, me la grabo como no. ¿Dónde se ubica Daniela Pérez el tubo colector? El azul, el tubo azul.
lo niegas, si te perdés, si vos haces el ejercicio de concentrarte y mirar esto, eso va a ser facilísimo, facilísimo, ¿ya? Después, a la salida, volvés y lo miras, escuchar las imágenes, hablas con la persona, pero para mí, pues yo creo, a mí me iba muy mal, yo era muy mal tomador de notas y no entendía nada y salía y el estrés y la cosa más horrible, pero después aprendí que si uno entiende las cosas, es facilísimo todo, ¿ya? ¿Y qué es entender? Es mirar este dibujo y saber de qué estamos hablando. En azul, hacia arriba, todo lo que esté arriba, corteza, lo que esté abajo, médula. ¿A quién le recibe la orina información? Al túbulo distal. En azul, tubo colector. ¿Va pasando por dónde? Corteza. ¿Va pasando por dónde? Por médula. ¿A dónde aterrizamos con esa orina? A estos huequitos que se llaman área cribosa. ¿Y eso lo recibe quién? El cáliz menor. ¿Listo? Entonces ya saben dónde está el tubo colector. ¿Dónde? En corteza. ¿Dónde? En médula. Y entonces, si pasáramos a mirar ahí en la histología de la primera clase de epitelios, diríamos que este tubo tiene unas células redonditas. Una célula radical corte, tendríamos la lámina basal, células redondas que fue las primeras que vimos en la vida, y un epitelio cúbico, ¿vale? Ese es el epitelio cúbico del tubo colector. Pero en la medida que va llegando a la papila renal, esos tubos colectores se van uniendo. Entonces unamos tres. Este es uno, este es otro, y unamos aquí otro. ¿Listo? Y esos tubos ya tienen un calibre mayor, ya son más de material más grande. Y esos tubos tienen, igual que arriba, igual que el nefrón, una lámina basal. Entonces dibujemos la lámina basal. Dibujemos un poquito más de detalle aquí, lámina basal. Y dibujemos las células. Ya aquí las células pueden ser un poquito más alticas, entonces van a ser células cilíndricas, pero también hay células cúbicas. ¿Listo? Entonces, para decir que el tubo colector, en la medida que va llegando a la papila, el epitelio va a pasar de cúbico simple a cilíndrico simple. Más adelante vamos a ver que tiene células cilios, que tienen microvellosidades, que hay células claras y oscuras. Listo. Entonces ese dibujo nos sirve para muchas cosas. Corteza, médula, saber qué elementos del nefrón están allá y qué acá. Aquí deducimos mirando ahí que el tubo colector está en corteza y médula. Listo. Y que vamos a darle la función ya a ese tubo colector. El tubo colector, gracias a la hormona que producimos aquí en el hipotálamo, en el núcleo supraórtico y paraventricular, que Marcela fue la que nos habló muy bien de eso, que creo que se aprendió bien eso, en fin. Julián, esa hormona viene del hipotálamo, se libera en la neurohipófisis, pasa a la sangre, como su nombre lo dice, antidiurética. Es una hormona que impide que perdamos mucho líquido. Antidiurética, retiene agua. ¿Cómo? Permeabilizando estas paredes al agua. Esto hace que se abra, entre comillas se abra, y recuperemos agua. ¿El agua dónde pasa? ¿A dónde sale el agua que estamos tomando el colector? ¿A dónde pasará? ¿A la qué? No, esos tubos son independientes, esos tubos no se contactan. ¿A dónde? ¿Cómo llamamos lo que hay por fuera de las láminas basales? Entonces, ¿a dónde pasa el agua? Entonces, tienen que hacer el esfuerzo de pensar millones y millones de nefrones, ¿cierto? Millones y millones de tubos colectores, bueno, millones y millones, millones de tubos, ¿cierto? Por fuera, lámina basal, por fuera, tejido conectivo. Otra vez se acuerdan del tejido conectivo, vascularizado, con nervios, con linfáticos, ¿cierto? Sosteniendo a esas células, ¿vale? ¿Y qué nombre le vamos a dar a ese tejido conectivo que hay por fuera de los tubos? Intersticio renal. En los tubos seminíferos los llamamos como intersticio testicular. ¿Listo? Entonces, ¿a dónde pasa la agüita que está saliendo de los tubos colectores? Al intersticio. ¿Y para dónde más irá ese líquido? ¿O será que esa médula se empieza a hinchar hasta que reviente el riñón? No, ¿cierto que no? Ese líquido, ¿a dónde tiene que pasar? ¿A dónde? A los capilares. Y va a la circulación y eso vuelve y juega y entonces, ¿cierto? Está circulando. ¿Listo? Vale. Entonces, ¿cuál es la función del tubo colector? Pasar los intersticios. Mediado por qué hormona? Antidiurética. ¿Listo? ¿Sí? Bueno. Y necesito que muy concentrados
Piensen en lo siguiente, alguien que nos prenda la luz. Lo que yo pinté aquí de negro, y lo voy a volver a pintar, es la lámina basal, ¿cierto? Esta es la lámina basal. Estamos del nefrón. ¿Listo? Esa es la lámina basal. Aquí en azul la puse de azul, pero después la pinté de negro. En fin, ahí, para decir que esos tubos son estructuras epiteliales. Son tubos revestidos de epitelio. Por dentro de la lámina basal hay epitelio. ¿Listo? Entonces voy a pintar el epitelio de esta bomba de inflada. Y ustedes van a ir pensando qué tipo de epitelio estoy dibujando. Listo. Acá me toca borrar el colector, que ya no lo sabemos cómo es, ¿cierto? Y voy a pintar las células que revisten el tubo proximal. ¿Qué tipo de células estaría haciendo yo ahí? Si yo pinto esto, ¿qué piensan ustedes? Con microvellosidades. Son microvellosidades. Y entonces podemos pensar que esas microvellosidades que van a hacer ahí, absorber. De los 180 litros, el 80%, 60-80% del volumen está absorbiéndose en el proximal. ¿Listo? Y sigo yo por acá, y en el asa de Henle hago un corte transversal, y pienso que está la lámina basal, y pinto acá unas celulitas. ¿Qué tipo de células revisten el asa de Henle? Planas, ¿cierto? Y yo hago aquí un corte transversal, y hago aquí la lámina basal y pinto estas células. Si son redonditas los músculos cúbicas, ¿cierto? Pero puede que haya algunas cilíndricas, ¿listo? Entonces, esto para decir que esto tiene un epitelio adentro de él, y cada uno de esos epitelios tiene unas funciones. Vale, listo. Esto es una bomba inflada, ¿cierto? Adentro, pongamos, digamos, tiene aire, pero aquí tiene que en su interior. ¿Qué es lo que está saliendo por estos huequitos? Aire. Y ese espacio se llama espacio de bomba, ¿sí? Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Piensen en una bomba inflada, ¿cierto? Digamos que ese uso, por favor, me lo presta. Usted me lo tiene aquí, por favor, ¿cierto? Listo. Y vamos a pensar, bueno, es más fácil aquí. Esta es una bomba inflada. Pensémosla por completo, ¿cierto? Listo. Y por fuera vamos a ponerle otro tejido, otra gorra de un color distinto. Esa parte de afuera va a ser la lámina basal. Listo. Y por dentro esto va a ser el epitelio. ¿Vale? Y yo voy a meter un capilar, como ya lo hemos hecho N veces, los cilindros se van a ir metiendo ahí. ¿Cierto? Listo. La primera, aquí pusiéramos acá. Ponemos ese otro material aquí. Ese, ponerlo aquí por favor, ponerle la gorra encima de la gorra de acá. Esa primera gorra es ¿quién? La lámina basal. La segunda gorra es ¿quién? El epitelio. ¿Listo? Y entonces yo voy a meter, no piensen en este micrófono macizo, sino en los dos cilindros capilares, que tienen un cilindro de endotelio y un cilindro de lámina basal. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos metiendo contra presión. Y allá que va atrapado. ¿Listo? ¿Ya? Si hacemos un corte transversal, ¿cierto? Vamos a encontrar la sangre pasando por acá, ¿cierto? Y esa sangre está separada por el endotelio, ¿cierto? Después, por la lámina del capilar. Después, ¿qué viene después? El epitelio. Lámina basal, el epitelio. ¿Qué color viene después en el corte? Estamos de ya. ¿De qué color viene? ¿Viene qué color? ¿Esto o esto? Si yo vengo desde adentro. Y la lámina basal es esta, ¿cierto? Y después encontraré a estas células que serían mi mano, sería la segunda chaqueta que tengo ahí, listo. Entonces, eso mismo lo van a hacer aquí, por favor, bien concentrado, porque si se duermen no van a entender nada. Listo. Esto viene acá y está la lámina basal, ¿cierto? Este capilar, antes de meterse acá, arrastra la lámina basal, en negro, arrastra la lámina basal aquí en corte transversal. Y aquí volvió a empatar con el resto de la bomba. ¿Estamos? ¿Cierto? Y por dentro, me toca borrar aquí venían células planitas, listo. Aquí viene otro tipo de células que no hemos dicho todavía. Y esas células tienen forma de fantasma. Y tienen su núcleo. Listo. Y abrazan a este capilar por acá. Volvamos a hacer lo mismo. Por favor.
Entonces, la lámina basal aquí de este color, adentro, más fácil. Voy a reemplazar esa por mi mano. Mi mano está sentando sobre esta lámina basal. ¿Listo? Estas son los podocitos, se van a llamar podocitos, son los fantasmas. Son las células que están asentándose a esa lámina basal. ¿Listo? Entonces, ellas rodean a este capilar, a este cilindro, lo rodean. ¿Estamos? Lo abrazan así como mi mano está abrazando. ¿Listo? Entonces, lo queremos ver más gráfico. Lo miramos así, abrazando el capilar. ¿Sí? Como lo dibujé allá. Abrazando al capilar con las manitos acá, con estos deditos acá, abrazando al capilar. No sé si me hice entender. Perdón. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos la barrera de filtración. Sangre, orina. Y entonces necesito que, ¿vos cómo es que te llamas? Gina. Gina, vas a pasar el plasma y lo vas a convertir en filtrado glomerular atravesando todo esto. Y te va a pintar aquí otro podocito, se le llaman podocitos, que tienen una prolongación primaria, secundaria, y tienen piecitos aquí rodeando a estos capilares. Me vas a decir la barrera de filtración glomerular. Lo que tiene que, por donde tiene que pasar, alguien que nos cierre esa ventana, por favor. Por donde tiene que pasar el plasma para llegar aquí. Primer elemento, ¿por dónde va pasando? La sangre. Eso, endotelio capilar. Segundo, lámina basal del capilar. Tercero, aquí mirando. Eso, tercero, lámina basal ¿de quién? De la cápsula de Bowman, pero estas células se van a llamar epitelio visceral de podocitos. Entonces, lámina basal de la cápsula de Bowman, ¿cierto? De los podocitos, listo. Y después seguís con qué? Estos son los podocitos, vení, poné tu mano. Digamos que este es el capilar, por aquí por dentro de la sangre, este es la lámina basal del capilar, desde ella, la lámina basal del capilar. Esta es la lámina, esta es la lámina basal de la primera gorra con que se encontró, listo. Y estos son los podocitos. Y venimos, vos vas a hacer otro podocito con tus manos. Estos podocitos tienen prolongaciones terciarias y nos vamos a interdigitar entre nosotros y vamos a mostrarle a ellos pues esta interdigitación y separemos un poquito los dedos, separémoslos más. Entonces aquí quedan unas ranuras entre nuestros dedos, eso se va a llamar hendiduras de filtración. Entonces el último paso de la barrera de filtración era las hendiduras de filtración. Listo. Entonces aquí pondríamos encimita otros podocitos y estas serían las hendiduras de filtración. Entonces ese sería el cuarto elemento. Le vamos a poner un quinto elemento. Y es que estas hendiduras de filtración, estos dedos, digamos acá, entre ellos tienen unas proteínas que los juntan y crean un filtro. ¿Sí? Esa va a ser la nefrina. La nefrina se une, va a unir los pedicelos. Aquí entre estos, voy a escribir aquí. Pedicelo, no pedicelo a la novia ni nada de eso, pedicelo. Entonces aquí teníamos deditos, aquí otro dedito. Entonces entre estos dedos está la nefrina. ¿Entendimos eso? Listo. Entonces nuevamente, esa es la barrera de filtración glomerular. La sangre viene por este capilar y el plasma es obligado por un juego de presiones a que salga y va a pasar por el endotelio fenestrado, por la lámina basal del capilar, por la lámina basal de la cápsula de Bowman, por las hendiduras de filtración y entre las hendiduras de filtración la nefrina. Listo. Ya tenemos lista la barrera de filtración glomerular. ¿Qué pasaría si no existiera nefrina? No podría pasar. Va a pasar cosas mucho que no deberían de pasar. No se va a poder. Entonces puede pasar proteínas y eso daría origen a proteinuria, ¿cierto? Y si se pierde mucha proteína va a dar un síndrome que se llamará nefrótico. Listo, entonces ahí por favor recuerden ese esquema, háganlo y aquí a las 7 de la noche una siquiera, bueno, una vez nomás, al menos una sola vez. Listo, sigamos. Entonces esto se llama como pirámide, esto se llama como esta parte del riñón se llama como todo este pedazo lóbulo. Y entonces allá acuérdese, allá en el dibujo, ¿dónde es que están los tubos colectores? Y en la médula.
Entonces, cuando hay muchos tubos colectores saliendo de la base de la pirámide, esa cantidad de tubos colectores que están metidos en la corteza se van a llamar rayos medulares. ¿Listo? Rayos medulares. Entonces los rayos medulares, así se llaman medulares, ¿están dónde? En la corteza. Entonces, por favor, yo hago una rayita acá y sería un tubo colector, ¿cierto? Pero si yo hago no sé cuántos, eso se va a llamar rayos medulares. Y acuerden que los tubos colectores van aproximándose a quién? A la lámina arteriosa de la pirámide. A la área arteriosa, a drenar la orina en formación, ¿cierto? Listo. Entonces, siguiente. Pues un glomérulo, estos puntitos aquí para que representen a quiénes, puntos sangrantes, a los capilares glomerulares. Siguiente, siguiente, listo. Estas rayitas representan rayos medulares. Entonces, a esos tubos colectores llega quién es que drena el tubo colector, el nefrón. Entonces aquí a estos rayos medulares drenan X cantidad de nefrones, ¿cierto? Y traen la orina en formación. Si yo corto este pedacito de lóbulo y dejo en el centro unos rayos medulares y a él le llegan nefrones, ese partecita se va a llamar lobulillo renal. Lo que preguntabas ahora, esto es lóbulo, un pedacito de lóbulo, el lobulillo. ¿Y qué comprende? Vuelvo y repito, tubos colectores, corticales y medulares en la corteza, que reciben una determinada cantidad de nefrones. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿sí? Los tubos colectores más los nefrones van a conformar el lobulillo renal. Eso. Estos tubos colectores, cuando ya tienen tanto diámetro, que están llegando a la papila, se llaman de Bellini. Tubos colectores de Bellini son los que están aproximándose a la papila renal. Siguiente. ¿Cuántos huequitos hay? 250 orificios en el área cribosa. Esa área criba es como un colador que tiene muchos huecos. Siguiente. Aquí la pirámide pensándola tridimensionalmente, aquí acomodándola en 2 dimensiones en triángulo. Siguiente. Aquí lo que decíamos que el nefrón empieza, devolvamos ahora al siguiente, como un tubito de extremo ciego, que lo vamos a inflar y que colocamos hacia arriba unas partes, hacia abajo otras, hacia arriba corteza, hacia abajo médula, que lo inflamos y se nos infló con una bomba redondita, cápsula de bomba, que lo que le sigue lo vamos a llamar proximal, que lo que baja hacia allá, y que en la corteza nos volvemos a encontrar con el distal, y que el distal le entrega la orina a quién? Al Colector. Siguiente. Entonces ahí tenemos más bonito dibujado eso. Aquí, unión corticomedular, hacia arriba, corteza, hacia abajo, médula. Entonces, ¿esto quién representará a Daniela esto? Tubo colector. ¿Que está recibiendo a quién? Y el tubo le recibe la orina a quién? Y el asaje le recibe la orina a quién? Listo. Entonces, esto es como una bomba inflada, ¿cierto? El nefrón. ¿Quién tiene una parte, un polo, que se continúa con el proximal? Como por ahí va orina, lo pusieron polo urinario. Pero en otro lado llegan las arterias a formar el sistema porta. Como le digan los vasos sanguíneos, ese polo se va a llamar polo vascular. ¿Listo? Y entonces, esa bomba inflada, la parte más periférica, tiene un epitelio plano simple, que se va a llamar epitelio parietal. En cambio, los fantasmitas, que se llaman podocitos, ese epitelio se va a llamar visceral. Y entre ellos dos estaría el espacio de bomba, que se va a llenar de ¿qué? Del filtrado glomerular. Siguiente. Pirámide, este es el tubo colector ahí dibujado, bueno, en fin, aquí recibiendo siguiente, el nefrón, ya lo recibió acá, que acabo de ver. Miren que hay unos nefrones con glomérulos muy hacia la corteza y otros nefrones más pegaditos a los corticomedular. Mirando ahí, esto le vamos a decir nefrones corticales, esto lo vamos a llamar nefrones yuxtamedulares. ¿Cuál de ellos tiene el asa de Henle más larga? ¿Los medulares o los corticales? Los medulares, correcto. Listo, perfecto. Siguiente. Esta médula se divide en médula externa e interna. Y a su vez la zona externa se divide en una franja externa y otra franja interna.
Entonces, médula, zona interna, zona externa, borde externo, borde interno. Siguiente. Una biopsia de riñón. Entonces, de aquí para arriba, ¿qué será? La corteza. Y de aquí para abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Históricamente, que tenemos que buscar ahí. ¿Y qué más? Y tubos colectores. Y en la puntica aquí esto lo llamaremos como área cribosa. Y este espacio recién del órgano lo llamaremos como cáliz menor. Y entonces, esto que tiene este mismo aspecto que se mete a la corteza van a ser ¿quiénes? Los rayos medulares formados por ¿quiénes? Por tubos colectores. Y entonces me vas a señalar, por favor, aquí un glomérulo renal. Lo vas a buscar ¿dónde? ¿En la corteza o en la médula? En la médula. En la trata de eso, sí es redondito, ¿cierto? Y adentro es un montón de núcleos. Esos núcleos a qué podrán corresponder. ¿Qué es lo que hay ahí? A los podocitos, a las células endoteliales de los capilares y a otras células que veremos ahorita. Entonces se puede ver ahí los glomérulos, ¿cierto? Y de pronto ven aquí, dibujamos esto que lo llamamos como donde caída filtrada, espacio de Bowman. Entonces si ven aquí los que están cerquita que ven algo más clarito, ese es el espacio de Bowman. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Espacio clarito. Listo, espacio de Bowman. Lo que es la cápsula de Bowman, más lo que hay adentro, todo eso se llama corpúsculo renal. Entonces el corpúsculo renal es la bomba inflada de piñata más los capilares que se metieron en el glomérulo. ¿Listo? ¿Se entiende eso? El glomérulo son los capilares. Ellos se metieron a la bomba inflada y todo eso forma el corpúsculo renal. La bomba inflada es la cápsula de Bowman. Los capilares son los capilares glomerulares. Siguiente. Siguiente. Un lóbulo en un feto, si se ve protruyente y nos insinúan los lóbulos. Esta sería la pirámide, esta sería la área cribus, esto sería el cáliz menor, estaría la corteza y esos puntitos en la biopsia aquí más oscuritos que serán. Los glomérulos. Siguiente. Esto en microscopía tridimensional es que esta puntita acá, en la biopsia, área cribosa. Este espacio, cáliz menor. Este espacio, cáliz menor. Estos conductos de quiénes que se llaman? De Bellini. Y son que colectores que se van uniendo a llegar ahí. Siguiente. Bueno, dibujo, esquema, mirándolo N veces. Listo. Entonces, ¿esto es quién? ¿De aquí para arriba quién? De aquí para abajo. Este tejido lo llamaríamos como por fuera de las láminas basales. Intersticio renal. Esto inflado sería quién? Esto aquí. Proximal. Esto de aquí en adelante es distal. ¿Listo? Miren que aquí les dibujé el asa, déjenle volviendo a pegarse a donde al polo que vascular. Al polo vascular. Entonces aquí lo mismo. Ese nefrón regresó a la corteza y se le pegó al polo vascular. Ese sitio lo van a llamar mácula densa. ¿Listo? Y entonces este sitio desde acá hasta el polo urinario es el proximal. Entonces miren que hay proximal tiene un color azul y tiene un color rojo. ¿Listo? Para decir que ese proximal tiene 3 segmentos. El azul, que es contorneado, es decir, que da mucha vuelta, que se retuerce. El azul es contorneado. La mayor parte del azul contorneado se llama segmento S1. Contorneado, y parte recta, en rojo recta, se llama S2. Y la parte recta se llama S3. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas partes tiene el proximal? 3. Y lo mismo el distal. Parte recta, mácula densa, y porción contorneada. Entonces, el distal tiene 3 regiones. El distal tiene recta, mácula densa y porción contorneada. Listo. Recta, mácula densa y contorneada. ¿Listo? ¿Polo qué es este? Vascular. ¿Polo qué es este? Urinario. Esto se llama como espacio de Bowman. El epitelio que hay en la periferia del espacio de Bowman, ¿qué tipo de células son? Las que se llaman como
capa parietal de la cápsula de bomba. En cambio, los podocitos se llama epitelio o capa visceral de la cápsula de bomba. Siguiente. Entonces miren lo siguiente, yo recorrate esto, por favor. Estas porciones en rojo son rectas y pueden ser porciones rectas del proximal y aquí del distal, ¿vale? ¿O no? Sí, listo. Pero algunos libros al asa de Henle, miren que el asa como asa tal, tiene una parte que desciende y otra parte que asciende. Y que este tiene un epitelio plano, delgado, asa descendente delgado, ascendente delgado con epitelio plano. Pero algunos libros les meten esta porción, entonces la llaman porción gruesa descendente de la asa de Henle y esta porción gruesa ascendente. Pero lo acabamos de decir que no, que es que eso pertenecía al segmento S3 del proximal y a la porción recta del distal. Entonces, algunos libros hacen parte de la asa de Henle y otros no. Siguiente. 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 Miren acá, pensando tridimensionalmente la bomba inflada. Esa bomba inflada contra presión se le metieron los capilares. Los capilares glomerares van a estar rodeados por una parte de la bomba que los está pues contactando, que serían los povocitos. Por fuera estaría el epitelio parietal. Entre los dos, el espacio de bomba. Siguiente. Para decir aquí esto, que los nefrones con la edad se van perdiendo, que a partir de los 40 años se pierde 1% de los nefrones cada año, que a los 75 años ya se tiene 35% menos de los nefrones. Para decir que a los ancianos hay que protegerles los riñones, ¿cierto? Porque cada vez van a tener menos, ¿cierto? Siguiente. El hombre bomba. Esta bomba nos representaría a quién? A la cápsula de bomba, correcto. ¿Y el hombre representaría a quién? A los capilares glomerulares. Siguiente, siguiente, siguiente. ¿Esto representaría a quién? La porción vascular. El polo vascular. Digamos que esta es la arteriola aferente y la otra mano la eferente. ¿Listo? Y entonces el hombre está rodeado por qué tipo de epitelio? Parietal. En cambio, la parte de afuera visceral. Y entre los dos, eso está lleno de aire. Aquí esto va a estar lleno de qué? Filtrado glomerular. Y eso se llamaría espacio de bomba. Siguiente. 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 Los capilares aquí dibujaditos nuevamente, listos por fuera, tridimensional, la lámina basal. Aquí en corte transversal. Entonces, ¿esto qué sería en morado? La sangre. Estos punticos, el endotelio fenestrado perforado. Y en rojo, la lámina basal del capilar. Siguiente. Aquí más transversalmente el endotelio y la lámina basal. Pero aquí mejor porque hicimos los huequitos del epitelio fenestrado. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente. Aquí lo mismo, en rojo la lámina basal, aquí inflándose la cápsula de bomba, aquí entrando, metiéndose, empujando la lámina basal, pero también aquí por dentro los podocitos. Siguiente. Siguiente. Aquí lo mismo, aquí epitelio parietal, nos falta igual de la lámina basal. La lámina basal vendría por acá y se metería por acá y se uniría con la lámina basal de este capilar. Es decir, la barrera tiene dos láminas basales, ¿cierto? La barrera de filtración. Siguiente. Entonces dibujemos aquí para que veamos que llegó la arteriola, se convirtió en capilares y salió como arteriola el sistema de alta presión. Ahí dibujamos a quién. Devolvete un momentito. Ahí va a aparecer quién siguiente. La lámina basal, ¿cierto? Listo. Siguiente. Adentro de ese dibujo le vamos a meter el capilar para que volvamos a hacer el ejercicio de la barrera. Siguiente. Le metimos el capilar, endotelio fenestrado, lámina basal. Siguiente, nos falta la lámina basal del podocito. Y entonces aquí volveríamos a repetir la barrera. Sara, vamos a llevar la sangre, el plasma al espacio de bomba. Va pasando por dónde? Sí, endotelio capilar. Endotelio fenestrado. ¿Atraviesa quién en rojo? ¿De quién? Luego atraviesa quién. ¿De quién?
de los pocitos que están pegaditos ahí, creando las hendiduras de filtración. Siguiente. Ahí están los pocitos. Esto se llamaría como esto. Pedicelos. Y si digitamos y ponemos otro dedo acá, vamos a tener los hendiduras de filtración que estén unidas por nefrina, ¿cierto? Siguiente. Ahí está la barrera. Sí, aquí otro esquema de lo mismo que nos ayuda también: polo vascular, polo urinario, espacio de Bowman, lámina esto, el tubo proximal, distal. Aquí pensando en los pocitos rodeando los capilares y generando las hendiduras de filtración. Siguiente. Otra imagen que aparece en los libros y la vamos a describir. Siguiente. Se lo sabemos. Siguiente. Por fuera la lámina basal de la cápsula de Bowman. Los capilares metidos y cortados transversalmente dejando el espacio por donde va la sangre, ¿cierto? Rodeándolos a ellos la doble lámina basal. Sara, ¿qué sería esto aquí? Julián, Ana Isabel, los podocitos, correcto. Y estas aquí, estos serían los pedicelos, así chiquiticos, pedicelos. ¿Sí los ven ahí amarillitos? ¿Sí los ven? Y entre ellos las hendiduras de filtración, ¿cierto? Listo, ¿estamos bien? Bueno, siguiente. Este otro esquema de lo mismo, digamos que este es el capilar, el fenestrado, doble lámina basal, pedicelos, hendiduras de filtración. Siguiente. Otro dibujo de lo mismo. Ana Isabel, ¿esto qué era? Un huequito. El endotelio fenestrado en azul. El capilar, pero también de este pedicelo, ahí está la doble lámina basal. ¿Y esto qué sería? Pedicelos. ¿Listo? Entonces digamos que aquí volvemos a tener aquí el capilar, pero Sara ya quitó la lámina basal de él. Yo pongo la lámina basal del podocito y yo soy el podocito. ¿Listo? Y entonces pues también va a extender aquí pedicelos, ¿no? ¿Listo? Y que vamos a crear hendiduras de filtración. ¿Listo? ¿Ya? Entonces estos pedicelos no pueden estar ahí al azar, como que se despeguen fácilmente, no. Le vamos a echar pega loca y vamos a hacer que esto se quede fijo ahí. ¿A dónde? ¿A dónde se pegan los pedicelos? A la lámina basal, ¿cierto? Entonces hay unas alfa, beta 1 integrinas que pegan el pedicelo a la lámina basal. Siguiente. ¿Qué será eso? ¿Qué forma tiene esa imagen? Eso nos da la idea de que venimos por dónde o estamos dónde. ¿Estamos dentro de qué? De una estructura tubular cilíndrica, ¿cierto? ¿Sí o no? Venimos como por el túnel, como por un túnel, ¿cierto? ¿Y ese túnel qué paredes le ven? ¿Cómo le ven las paredes? Eso, entonces estamos en el interior de un capilar, ¿cierto? Listo. Entonces estos huequitos hay que mantenerlos para que por ahí se empiece a filtrar el plasma, ¿cierto? Siguiente. Para decir entonces, y aquí por fuera estaría la lámina basal, la otra lámina basal y los podocitos, ¿sí? Entonces, estas huecos fenestraciones de no que no se ha sabido bien que hay en esos huequitos hay unas hendiduras de unas proteínas, pero estas fenestraciones se mantienen, más bien las células endoteliales secretan óxido nítrico, prostaglandinas, y que cuando se pierde este óxido nítrico y las prostaglandinas producidas por estas células endoteliales va a haber enfermedades del endometrio, y que los podocitos, es decir, sintetizan un factor de crecimiento endotelial para que estos huequitos se mantengan para el mantenimiento del desarrollo del endotelio fenestrado. ¿Entendimos eso? Vuelvo y digo, las células endoteliales producen un factor de crecimiento que llega al endotelio para que el endotelio se mantenga así como huequitos y por ahí podamos filtrar el plasma.
¿Listo? Siguiente. Es una biopsia donde se está mostrando la lámina basal. Cuando empezamos el dibujo, lo primero que hicimos fue lámina basal en negro. ¿Listo? Y después empezamos a poner epitelio sobre esa lámina basal, ¿cierto? Normalmente la lámina basal no se ve con hematoxina de eosina, pero con esta biopsia que hizo con una tinción especial, ahí vemos la lámina basal de quién? De la cápsula de boca. ¿La lámina basal de quién? De cualquiera de esos tubos que se encuentran en la corteza, proximal, distal o colector, no sabemos cuál, pero sí se ve muy bien la lámina basal, ¿cierto? Y aquí también se ve más amarillo porque hay muchas láminas basales de los capilares. Siguiente. Entonces, ¿me puede recordar qué es lo que tienen los podocitos? ¿Qué es lo que producen? Los podocitos producen factores de crecimiento endotelial para que se mantenga el endotelio desarrollado con huecos con fenestra. Listo, siguiente de nuestro lado. Miren acá, arriba está el podocito, allá está el núcleo, por lejos, él produce unas prolongaciones primarias, secundarias y termina en estos deditos, estos son los pedicelos. Por lo tanto, ¿esto es quién? Entre pedicelos. Y aquí hay una lámina basal, lúcida, densa, lúcida, lúcida, porque es una doble lámina basal. Y entonces aquí, ¿qué sería acá? Los podocitos los tenemos arriba. Este es el capilar y este es el endotelio. Y el endotelio tiene huecos, fenestras. Y aquí tiene la lámina basal doble de aquí. Esto tendría que, uniendo los pedicelos, nefrina. Y pegando este pedicelo acá, la lámina basal que. Alfa, beta, integrina. Siguiente, pedicelos, nefrina en verde, y esa nefrina, miren, se pega al citoesqueleto. Esta nefrina se pega al citoesqueleto del podocito a través de varias proteínas, podocina, proteína de solo la puyente 1, C2AP, y llega finalmente al esqueleto de actina. Entonces, esta nefrina entre los pedicelos se pega al citoesqueleto de la célula. Que si no hubiera nefrina se perdería mucha proteína y eso se llamaría síndrome nefrótico. Como no hay proteína, va a haber edemas. El hígado, no sé por qué, va a producir muchos lípidos y hiperlipidemia. Siguiente. Y como perdimos proteína por orina, la proteína va a estar bajita en la sangre, hipoalbuminemia. Siguiente. Vean aquí, alfa 3, beta 1. Esto sería la pega loca, pegando aquí el pedicelo a la lámina basal. Alfa 3, beta 1, integrina. Siguiente. Otros dibujos para mostrar. Este es un pedicelo, este el otro. Esta nefrina. Y para decir que ella se pega con otras proteínas finalmente para llegar a la actina. Que esta nefrina se ancla al citoesqueleto del podocito. Siguiente. Sí, bueno. Entonces, mañana repasamos las imágenes y el viernes evaluamos femenino.